Biti binafi ni duhen yo ida liang haruga do. Katou sulida sengu hati. Agora bahatina magadi huma, agora bahatina bidula haruga do. Buen día a cada uno de ustedes, deseándole todo lo mejor y todos los ánimos posibles para hoy día. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos acá en el muelle municipal de Livingston, Izabal, ya llevándole ese paisaje para que ustedes puedan ver, bueno, el amanecer. Hoy tenemos ratitos de transmitir el amanecer, así que conéctense, compartan la transmisión y todo listo a través de Mauri Production Garifuna TV, que hoy trataremos de tener un par de programaciones, un par de transmisiones para ustedes. Amanecer desde el muelle municipal de La Buga, Livingston. Bonito sol se reporta para ustedes. Compartan la transmisión y la salida del barco, ¿verdad? El barco Elizabeth listo para salir. Ahí está el barco Elizabeth listo para salir, listo para zarpar desde el muelle municipal. Ya todo activo a través de este muelle que bueno, es un muelle antiguo. Es el único que tenemos, el muelle oficial. Y ven en movimiento todas las personas que ya están listas para viajar. Es un bonito día, reportamos desde La Buga, Livingston, bonito día. Y bueno, el barco Elizabeth listo para zarpar con un bonito sol. Desde tempranas horas disfrutando de este amanecer. Su comentario será bienvenido al respecto. Mauri Production de Garifuna TV, llevándole este tipo de transmisiones para que ustedes pues tengan idea cómo hemos amanecido en La Buga, Livingston. Ahora ustedes díganos cómo amanecieron del otro lado. Si están aquí en La Buga, Livingston, pues de seguro que estarán de otro sector y el amanecer pues es diferente. Así que puede reportarlo a través de esta plataforma. Muchas gracias. Vean esta nube que está allá, preciosa la nube que está allá. De igual forma mostramos el sol, bonito sol, ya el barco listo para zarpar. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en plena sintonía. Gracias a todas las personas que están conectadas. Estas son las personas que van viajando, ya el barco listo para zarpar. De igual forma el capitán ya a bordo. Pueden ver estas imágenes. Bueno, ya todo listo, 9 minutos para que el barco pueda zarpar. Veremos si llevamos esa imagen para ustedes. 9 minutos hacen falta para que el barco pueda zarpar. Compartan la transmisión, compartan esta señal, ya que estamos acá con muchos ánimos para llevarle este tipo de transmisión a ustedes. Gracias a las personas que están conectadas. Vean este sol. Luego compartiremos unas fotografías con ustedes. Luego compartiremos estas fotografías. Saludos a Colocha Trigueño, que la veo conectada por ahí. Saludos a todos aquellos que están conectados. Compartan la transmisión. Gracias a ustedes por estar a través de Mauri Production Garifuna TV para poder llevarle esta transmisión, este amanecer. Licenciada, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo siente ese amanecer desde este lado de La Buga, Livingston? Cuéntenos al respecto. Gracias, buenos días. Precioso, me encanta el amanecer. Se siente ya un poquito de calorcito ahorita que baja un poco más el sol. Me encanta, me fascina ver los amaneceres. Siempre he dicho que cada día es un amanecer diferente. Y hoy pues tuve la experiencia de vivirlo. Me encanta, me gusta mucho. Saludos a todos. ¿Cómo le ha parecido La Buga, Livingston en su día de paseo por acá? Me gusta mucho. Es una experiencia diferente. Ya tenía muchos años de no estar por acá, más o menos unos 10, 15 años tal vez. Mucha diferencia. Lo han mejorado bastante, las calles, el muelle, la construcción del muelle, no lo conocía. Es muy diferente. La gente, pues, hay diferentes personas. Vemos por lo menos ahorita en las mañanas las personas, las que trabajan, van para Puerto Barrios, prácticamente se mantienen muy activos todos los días acá. Ver las lanchas que van a traer gente a barrios, el transporte, los barcos pesqueros. También me llamó mucho la atención las mujeres
del otro lado del muelle, que son las que andan pescando. Eso me llamó bastante la atención, que son mujeres que prácticamente trabajan todos los días. Eso llama bastante, porque son las que manejan, son las que prácticamente sobreviven solas. Bastante bonito. Llevo varios días de estar acá, pues espero volver acá. Me gusta bastante, es un lugar para venir a descansar. El amanecer del otro lado de el amanecer del otro lado de la ciudad, por decírselo así, y el amanecer en las provincias tiene mucha diferencia. ¿Por qué no decirlo en las costas? Totalmente, es totalmente diferente acá. Es impresionante la forma que uno puede apreciar el amanecer. No se diga en la ciudad, pues no tenemos todo eso. Cuántos no quisiéramos llevarnos un pedacito de acá para ver este amanecer todos los días. Más o menos nos lo tenemos que imaginar o poner algo virtual para poder ver un amanecer. Pero sí es bonito apreciarlo en vivo, es bonito sentir el olor del mar prácticamente, ver las olas. Es algo que la naturaleza nos regala y que deberíamos de apreciar lo que tenemos nosotros acá en Guatemala. No tenemos nada que envidiarle a otros lugares. Es muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, así que ahí está. Gracias a Colocha Trigueño, Viti Binafi, Lubito Mero Guaguera. Buenos días, Mauri. Gracias por esta transmisión. Sí, no podemos hacerlas a veces a diario, pero puede reportar usted el amanecer desde su casita. ¿Cómo amanece usted desde su casa? Cuéntenos. Compartir esta transmisión es bueno. Puede compartir esta transmisión. Bueno, llega el momento hermoso, el momento precioso que vamos a compartir con muchas personas que se identificarán con esto. Cuando los barcos salían, el horario de antes creo que era a las 5 de la mañana. Si estoy mal, pues lo pueden compartir conmigo. El horario de antes, pues cuando salían los barcos 4 veces, ¿no? 2 veces de acá y 2 veces de retorno de Puerto Barrios. Este es hermoso, esta salida. Además es económico. El barco tiene un precio de 20 quetzales, la ida 20 y el retorno 20, ¿verdad? O sea, cada salida tiene un costo de 20 quetzales. Ahí pueden tener esta transmisión del barco. Mauri Production, Garífuna TV, pues llevándole la mejor transmisión. Un poquito para que ustedes puedan estar conectados. Sabemos de que algunos están durmiendo, otros no tienen sueño, pero podrán verlo después en la plataforma. Esta transmisión en vivo, en directo para ustedes. Ahí está. Muchos se pueden identificar con esta salida del barco. Ahí está Marcelo Gregorio Baltasar. Saludos, y en verdad es un hermoso amanecer esta bella tierra. Cuídate, primo Marcelo Gregorio, primo, hermano, desde allá, ratito de no vernos. Ahí está. Creo que Marcelo Gregorio se identificará con esta imagen cuando viajamos en barco en diferentes gestiones y para poder irnos a diferentes lugares. Ahí está la imagen. Desde hace tiempo he querido captar esa imagen, pero lo he captado dentro del barco. Juni López, good morning, beautiful La Buga Livingston. Gracias a Juni López, good morning, beautiful La Buga Livingston. Esa es la salida del barco. Ahí la tienen desde otro lado. Si ustedes revisan esta misma plataforma, podrán tener la salida del barco cuando estoy dentro del barco. Hoy no me tocó viajar y pues ahí está el zarpe del barco desde la Buga Livingston, con un hermoso amanecer desde el muelle municipal de nuestra bella comunidad. Claro, nos dice el primazo Marcelo Gregorio. Se recuerda cuando viajábamos y cuando teníamos que abordar estos barcos, pero era el pleno apogeo de los barcos. Hoy pues vine a ver cómo capto a los pescadores industriales para poder saludarles, pero no vimos la entrada. Yo creo que es veda, sí. Con razón los barcos estaban allá, sí, entramos en la etapa de la veda. Me equivoqué, sí. Me levanté temprano para que pudiéramos venir a verla y realizarle una pequeña transmisión de los barcos industriales, pero vemos los barcos allá. Creo que la veda inició ahorita en mayo. Son 2 vedas para camarones. Entonces sí está por ahí Walter Tech que nos confirme.
el capitán. Ahí está. Este es el fondo. Gracias a todos por conectarse. Estamos desde el muelle municipal de La Buga, Livingston, tratando de llevarle la mejor transmisión. Ahí está. Gracias por conectarse, primo Marcelo Gregorio. Saludos a la familia. Saludos a todos allá. Que tengan un buen día. Todos aquellos que estén conectados y aquellos que verán la transmisión después. Muchas gracias a Juni López por dejar su mensaje. A Colocha Trigueño por dejar su mensaje. Muchas gracias a todos. Hemos llevado la transmisión para ustedes del zarpe del barco y el amanecer desde La Buga, Livingston. Para Mauri Production, Garifuna TV. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.